Bueno, de a poco vamos a ir viendo, total son conceptos, básicamente los vimos ya en las clases pasadas. El concepto de costo, dijimos que en general la palabra costo está unido a la noción de sacrificio. Ahora, cuando ese sacrificio, cuando hablamos de costo en términos económicos o en términos financieros, es cuando lo expresamos a ese sacrificio en términos monetarios, es decir, cuánto me cuestan o cuánto gasto en recursos para obtener un determinado producto, para desarrollar una determinada actividad. Es la expresión cuantitativa del conjunto de recursos utilizados para elaborar un bien o prestar un servicio, para realizar una actividad, ya que este concepto se puede aplicar tanto a la producción de bienes como a la producción de servicios. Entonces, en el proceso de producción, dimos el otro día el concepto, es cuando a partir de ciertos insumos o recursos le aplicamos un proceso de transformación y obtenemos algo distinto. Es decir, obtenemos un producto o bien un servicio, pues también se puede aplicar a la prestación de servicios. Entonces es un sacrificio presente para obtener un beneficio futuro. Esa es la diferencia entre costo y gastos, digamos. Costo es para obtener un beneficio futuro. En cambio, la noción de gasto ya está relacionado con algo que ya produjo su efecto. O sea, ya por eso hablamos, se denomina el gasto, se lo denomina también como costo consumido. En el caso de la producción, los costos van a estar dados por el consumo de la materia prima, los costos de la mano de obra, es decir, del recurso humano, y otra serie de gastos heterogéneos que dijimos lo englobamos dentro del concepto de gastos generales de fabricación. Esto también es denominado de varias formas según la bibliografía. Algunos le llaman gastos generales de fabricación, otros gastos de fabricación, otros le llaman costos indirectos de fabricación. Bueno, entonces dijimos, ¿por qué es importante conocer los costos? Porque en contraposición con los ingresos me van a decir cuál fue mi ganancia. Me van a decir si la actividad que estoy realizando es rentable o no. Porque obviamente cuando hablamos de las empresas, para que puedan mantenerse con vida, para que puedan continuar funcionando, requieren obtener ganancias. Si no, si obtienen pérdidas, se van a fundir. Esa es la diferencia por ahí con otras organizaciones, como el Estado. Pero si bien también a veces la noción del Estado fue cambiando también, porque antes decían que las funciones de la empresa o del organismo del Estado no era obtener ganancias, pero en el largo plazo, si no obtienen ganancias, tienen que financiarse de alguna forma, ¿cierto? Si no se pueden financiar con recursos propios, tienen que recurrir a préstamos. Y bueno, ahí está el problema, ¿cierto? Después, ¿cómo hacemos para cancelar esos préstamos? Y después vimos las distintas clasificaciones de los costos. ¿Cómo pueden clasificarse los costos? Según el sector en el cual se incurre en el costo, es decir, nosotros sabemos que la empresa va a estar departamentalizada, va a tener distintas funciones. Esas funciones generalmente son las de producción, comercialización, administración y financieros, y finanzas y control. Entonces podemos clasificar a los costos según el área o departamento en el cual ocurren.
Así vamos a hablar entonces de costos de producción, costos de comercialización, costos de administración y costos financieros o de financiación. Solamente el primero, el que dijimos costo de producción, es el que va a integrar el costo del producto. Es decir, el costo del producto quiere decir que al final del periodo, al final de un periodo, sabemos que la contabilidad lleva los registros por periodos que suelen ser anuales, pero también pueden ser mensuales. Decimos que incluso en la contabilidad de costos los periodos son más reducidos en tiempo. La información generalmente es mensual o incluso quincenal o diaria. La cuestión entonces decimos que lo que van a integrar el costo del producto son solamente los costos que se generan en el área de producción. Y esos costos son los que pueden quedar inventariados en el activo como bienes de cambio o pueden formar parte del estado de resultados como costo de producción de los artículos vendidos. En cambio, los otros costos, que en realidad se dice que corresponde a los gastos, no costos, que son los de comercialización, administración y financieros, son los denominados costos de no producción o costos del periodo, porque no se relacionan con el producto, sino con un periodo de tiempo. Después otra clasificación de los costos, en este caso del costo de producción, es en función de los elementos que contiene. Decimos que los costos de producción van a estar integrados por la materia prima o materiales directos, la mano de obra y los gastos generales de fabricación o costos indirectos de fabricación. Y otra clasificación muy importante es por la facilidad con que ese costo puede identificarse o no con un producto. Y así tenemos entonces que los costos pueden ser directos o indirectos. Los directos cuando son fácilmente identificables con un producto, es decir, cuando hay una relación fácilmente establecida entre la cantidad de producto obtenido y el costo incurrido. Así decimos, por ejemplo, que si para hacer 1 kilo de pan uso 1 kilo de harina, hay una relación directa y fácilmente identificable, ¿cierto? Porque yo sé que cada vez que hago 1 kilo de pan voy a usar 1 kilo de harina. En cambio, los costos indirectos decimos cuando no son fácilmente identificables o no se puede establecer fácilmente una relación entre la cantidad de producto obtenido y la cantidad de costo incurrido. Y así hablábamos el otro día el tema de, por ejemplo, tenemos materiales indirectos como ser la goma de pegar o plasticola, que no sabemos cuántos centímetros cúbicos de goma de pegar íbamos a usar para elaborar cada lámpara. O no era económico llegar a determinar la proporción, ¿cierto?, que usábamos de goma de pegar porque su costo es relativamente insignificante con lo que cuestan los otros elementos. O también la energía eléctrica, porque ¿cómo hacemos para saber, cierto, qué cantidad de kilowatt vamos a usar para elaborar cada kilo de pan, cierto, o para elaborar cada mesa? Entonces esos son indirectos. Y vamos a ver también que esto de que los costos pueden ser directos o indirectos, no solamente puede ser con respecto al producto, sino que también pueden ser directos o indirectos con respecto a un departamento, o a un área determinada. Es decir, por ejemplo, hay costos que son fácilmente identificables que corresponden al área de producción. Por ejemplo, el consumo de harina corresponde al área de producción de pan, ¿cierto? No le vamos a, nunca va a ser corresponder al departamento de comercialización, por ejemplo.
En cambio, los gastos de limpieza, como el personal de limpieza limpia la planta completa, así limpia tanto el área de producción como el área de comercialización, el local de ventas, la oficina del gerente, ¿cierto? Entonces los gastos de limpieza son indirectos porque no podemos saber cuánto corresponde o qué proporción del costo vamos a asignar con precisión a cada área o sector. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta o quieren hacer alguna acotación, pueden hacerla. Y si tienen algún problema con el audio o con la visión también, y tengo entendido que pueden descargar el material. Ahí fíjense que hay ahí arriba hay una flechita hacia abajo que es para descargar. Es decir, que si ustedes quieren descargar el material que yo voy poniendo acá, pueden ir descargando. Prueben eso a ver si pueden hacer para tenerlo ya en su computadora si quieren descargar. Sí, profe, ahí me dejó. Bueno, bien. Sí, profe, a mí también me dejó descargar. Sí, Muy profe. Bien. Bueno, entonces estamos hablando de la clasificación de los costos en directos e indirectos. Directos decimos entonces cuando son identificables. Puede ser con un producto, con un departamento, con una actividad determinada. Indirectos cuando no son identificables. Si bien son necesarios para realizar la actividad productiva, no podemos saber con precisión en cuánto corresponde asignar ya sea al producto, al departamento o la actividad. Entonces ahí vemos algunos ejemplos. A ver si se puede. Ahí se agrandó. Ahí se ve mejor. Por ejemplo, la materia prima es el clásico, ¿cierto?, de costo directo. Por ejemplo, dice, se puede calcular exactamente cuánta tela se ha consumido para elaborar, por ejemplo, cada producto. Si para elaborar una camisa, si yo elaboro camisas o si elaboro sábanas, ¿cierto? Después tenemos el costo de la mano de obra. Si puede ser directo, de acuerdo al sector al que está afectado el personal, es decir, si la mano de obra está afectada al área de producción, obviamente que vamos a asignarle ese costo al área de producción, pero si están afectados al local de ventas, van a ir a formar parte de los gastos de comercialización. Bueno, después tenemos otro concepto, los alquileres. Ahí hablamos de costos indirectos, porque no se puede distribuir directamente entre los productos. Podemos después vamos a ver que estos costos indirectos, si bien no podemos saber con precisión cuánto le corresponde asignar a cada producto o cada departamento, pero después vamos a ver que se pueden utilizar bases, lo que se denominan bases subjetivas, porque yo necesito asignar los costos sí o sí a los productos. Si no, no voy a poder determinar el costo del producto. Entonces, en estos casos, cuando son los costos indirectos, voy a recurrir a bases de distribución que van a ser subjetivas, porque va a depender del que hace la distribución, es decir, en cuánto va como yo tengo que sí o sí distribuir los costos, de alguna forma tengo que distribuirlo. Así es. Bueno, después tenemos la amortización, también de la amortización de la maquinaria, la amortización del edificio, la amortización de los rodados.
de los bienes, los distintos bienes de uso. También es un costo indirecto. No se puede asignar directamente entre los productos. Y después tenemos también, como dije anteriormente, los gastos de limpieza. Bueno, después tenemos otra clasificación muy importante, que es la clasificación de los costos de acuerdo con su variabilidad. Que eso también lo vimos en la clase pasada. Acá tenemos los gráficos de esos costos, pero gráficos a nivel total. Vemos los costos fijos, son aquellos que permanecen constantes durante el periodo contable y no se relacionan con el volumen de producción, si se mantienen constantes con independencia de los niveles de producción. Por ejemplo, dijimos los alquileres. Por más que yo no tenga producción en un periodo determinado, si tengo el local cerrado, igual tengo que pagar el alquiler. Entonces es un costo fijo. Obviamente que en el largo plazo todos los costos son variables, porque ningún costo se mantiene fijo, ¿cierto? Y menos acá en la Argentina, ¿cierto? Con la inflación que hay. Bueno, ahora más o menos vamos normalizando, vamos a ver qué pasa. Después tenemos los costos variables, que son aquellos que varían en forma proporcional al volumen de producción. Es decir, si no hay producción, el costo variable es cero. Y a medida que aumenta la producción, aumentan los costos variables. Por ejemplo, dijimos el costo de harina o la cantidad de tela utilizada, ¿cierto? A medida que aumenta la producción de camisas, de pantalones, aumenta el consumo de tela. Y si no elaboro ninguna vestimenta, obviamente el costo de la tela no vamos a tener, digamos, costo de producción. Bueno, después tenemos otros costos que son los costos semifijos y los costos semivariables. Costos semifijos y semivariables. Si estos costos tienen una parte fija y una parte variable. Ahí vemos que hay dos gráficas. Dos gráficas porque la primera gráfica sería la de los costos semivariables. Y el ejemplo clásico es el de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque hay un consumo mínimo, ¿cierto? Que uno tiene que pagar. Aunque no use, digamos, igual tiene que pagar el mínimo. Y después, sí, a medida que aumenta el consumo, va aumentando el costo, digamos, de manera progresiva. Ese sería semivariable. Y después tenemos, a ver, semivariable, tiene una parte fija y a partir de ahí empieza a subir. Y después tenemos el semifijo, que es el escalonado. Ese sería el escalonado. El ejemplo son los capataces y los supervisores. Por ejemplo, si decimos que cada 10 empleados tiene que haber un capataz, o que cada 20 empleados tiene que haber un supervisor, entonces hasta 20 empleados voy a tener un solo supervisor. Ya si tengo 30 empleados, ya voy a tener dos supervisores. Si tengo 60 empleados, voy a tener 3 supervisores. Y va subiendo en forma escalonada. Ese sería semifijo. Esto a nivel total. Después dijimos que los costos variables unitarios tienen un comportamiento diferente. Entonces,
Los costos fijos son aquellos que siempre deben soportarse independientemente de si la empresa produce y vende o si está cerrada, ¿cierto? Si está parada. Si se rompe una máquina y no hay producción, igual tiene que pagar el alquiler, como dijimos, ¿cierto? Y los costos variables, en cambio, son aquellos que aumentan o disminuyen según la producción o ventas. Los costos variables, bueno, los costos variables de producción dijimos que son la materia prima. El típico es la materia prima o los materiales. A medida que aumenta la producción, aumenta el consumo. La mano de obra sería variable cuando está retribuida en función de las unidades producidas. Cosa que no es muy común. En cambio, también podemos encontrar costos variables en el área de ventas. Ahí tenemos, por ejemplo, las comisiones sobre ventas. Es decir, cuando a un empleado, además de pagarle su sueldo habitual, se le paga un extra por cuando supera cierto número de unidades vendidas. Esas comisiones, como están en función de las unidades vendidas en excedente de lo que sería la venta normal, ahí sería, esa comisión sería en función de las ventas. O si yo le doy a una persona, ¿cierto? Le doy una caja con 50 frascos de mermelada, ¿cierto? Y le digo, bueno, anda a vender la mermelada esta a 1.000 pesos cada una, y por cada mermelada que tenés te va a quedar 200 pesos para vos. Entonces, en ese caso sí sería variable, porque por cada frasco de mermelada que venda le van a quedar 200 pesos y 800 para el dueño, ¿cierto? Bueno, entonces vimos que el costo de producción o el costo del producto está formado por los tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos del costo de producción? Esa puede ser siempre una pregunta básica, obviamente tienen que saber eso, cuáles son los tres elementos que componen el costo de un producto. La materia prima o materiales, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación. Contablemente, esos tres elementos van a formar parte del costo de producción, y ahí se va a utilizar una cuenta que vamos a verla ahora más adelante. Se llama producción en proceso o trabajo en proceso, que es una cuenta de bienes de cambio, ¿cierto? Son los productos que están en proceso al comienzo o durante un periodo, ¿cierto? Al final del periodo hay que ver cuántos se terminan y cuántos quedan en proceso. Eso depende del proceso de producción. Entonces, los que se terminan van a ir a formar parte del costo de los artículos terminados o productos terminados, que también es una cuenta de bienes de cambio, que sería la cuenta mercaderías, similar a la cuenta mercaderías, ¿cierto? Nada más que mercadería usamos generalmente cuando es empresa de reventa. En este caso tendríamos el producto terminado, que depende del producto que sea, ¿cierto? Puede ser producto terminado mesa, producto terminado camisa, producto terminado pantalones. Es el costo de los productos terminados, que también es una cuenta de activo. Va en el rubro bienes de cambio, cuenta de activo. Y de esos productos terminados, los que se vendan van a ir al estado de resultados como el costo de producción de los artículos vendidos.
las ventas o ingresos por ventas menos el costo de producción de los artículos vendidos, me da el resultado bruto. El resultado bruto. Menos los costos del periodo o gastos del periodo, que son los gastos de comercialización, administración y financieros, me da el resultado neto o resultado operativo. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, que son las cuentas que vamos a utilizar para hacer las registraciones, ¿cierto? Ahí vamos a ver que los tres elementos del costo, que son la materia prima o materiales, la mano de obra directa y los gastos de fabricación, van a ir a formar parte del costo de producción, que está representado por la cuenta producción en proceso. Al final del periodo, parte de esa producción en proceso va a pasar a ser producto terminado, o sea que ya está en condiciones de ser comercializado, ya está en condiciones de ser vendido. Y cuando se venda ese producto terminado, va a ir al estado de resultados como el costo de producción de los artículos vendidos, con costo de producción de los artículos vendidos. Bueno, eso también ya vimos los tres elementos del costo, ¿cierto? Que a través de un proceso de fabricación se transforman en el producto. Bueno, este esquema, obviamente hablamos en base al práctico que resolvimos en la clase pasada. Vemos que cómo pueden agruparse los distintos costos y gastos. ¿Cuáles son las fórmulas? Tenemos materiales directos, mano de obra directa, materiales directos, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación. La suma de esos tres me da el costo de producción. Entonces el costo de producción es igual a la materia prima o materiales directos más el costo de la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Ahora otra subdivisión es los materiales directos más la mano de obra directa constituyen lo que se denomina el costo primo. El costo de conversión está dado por el costo de la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. ¿Qué es el costo de conversión? El costo de transformar los materiales en producto terminado. A ver si alguien está poniendo algo acá en el... Bueno. Muy bien. Después dijimos los costos de no producción, o costos del periodo, o costos de distribución, que están formados por los gastos de administración, más los gastos de comercialización, más los gastos de financiación. Y la suma del costo de producción más el costo de distribución me da el costo total de producir y vender. Costo total de producir y vender. Y si a eso le agrego un margen de ganancia, llego al precio, ¿cierto? Porque el precio tiene que ser el costo más un margen de ganancia, ¿cierto? Una diferencia hay que hacer. Bueno, después tenemos el práctico que vimos en la clase pasada. ¿Cuántos somos? Pues veo acá uno nomás. ¿Se fueron todos? No, profe, yo sigo todavía. Yo también. 8 somos, profe. Uno nomás, yo no sé por qué. Yo también, profe. Yo también estoy, profe.
Ah, 18 son. Acá dice 18, sí. No, yo veía uno solo, no sé por qué decía. Bueno, ya saben, si quieren hacer alguna pregunta o hacer alguna acotación, ¿quieren hacer alguna acotación o alguna pregunta sobre lo que vimos hasta ahora? ¿Mm? No, no, se entendió bien. Bueno, vamos a repasar un poco el práctico. ¿Mm? ¿Qué nos le quedó claro del práctico que vimos la clase pasada? ¿Hay algo que no le quedó claro? Teníamos los distintos conceptos de los costos incurridos durante 3 periodos de tiempo que eran septiembre, octubre y noviembre, y la tarea era determinar el costo de producción de cada uno de los periodos. ¿Mm? Entonces veíamos cuáles costos integraban el costo de producción y cuáles eran de no producción. Otro esquema, exactamente lo que vimos, digamos, pero otra forma en que podemos distribuir visualmente los costos, acá identificando según sean materiales directos, que dijimos que los 5 primeros eran materiales directos, la base de acrílico, portalámparas, interruptores, pantallas y cordón eléctrico, porque había una relación directa entre la cantidad de producto obtenido y la cantidad de material utilizado. Para hacer cada portalámpara yo uso una base de acrílico de metal, utilizo un portalámparas, un interruptor, una pantalla y el cordón eléctrico. Después vimos que los materiales indirectos son aquellos que, si bien podemos establecer una relación, pero en este caso, como son relativamente poco significativo su valor económico, lo mandamos a los costos indirectos de fabricación, como son los tornillos, las arandelas y la goma de pegar. En el caso de los operarios, veíamos que a medida que aumentaba la producción, aumentaba el salario de los operarios, es decir, que había una relación entre la cantidad de producto obtenido y el costo incurrido. También guarda relación con que hay una parte donde dice que para hacer cada lámpara se necesitan 30 minutos. Para hacer cada lámpara, es decir que podemos, si conocemos el valor, si se paga por hora a los empleados en función de las horas trabajadas, como para hacer cada lámpara lleva media hora, calculo cuánto es el costo de la mano de obra para elaborar cada lámpara. Bueno, después tenemos otros costos indirectos como son los seguros, los alquileres y la energía eléctrica. Y después tenemos los costos de no distribución. En este caso tenemos la energía de las oficinas, los fletes sobre ventas, los sueldos de administración, la comisión de vendedores y los gastos generales de administración y ventas. Entonces sumo y determino ahí el costo de producción, que para el mes de septiembre es 4.588,80 y los costos de no producción que son 1.190.
Entonces veo producción del periodo 600 unidades. Entonces dijimos, para obtener el costo unitario, divido el costo total de producción, que es 4.588,80, dividido 600, y eso me da un costo unitario de producción de 7,6480 pesos cada lámpara. Eso es lo que me cuesta producir cada lámpara. Y después vimos que cuando determinamos el costo de producción de cada periodo, de septiembre, octubre y noviembre, vimos que este costo unitario disminuía a medida que aumentaba la producción. Y decíamos que ¿por qué disminuía el costo unitario de producción? A nivel total, el costo de producción aumenta, pero a nivel unitario, el costo de producción disminuye a medida que aumentan las unidades producidas. ¿Por qué? Por efecto, decíamos, de los costos fijos unitarios. Porque a medida que aumenta mi producción, yo ese costo fijo unitario total lo divido entre mayor número de unidades. Y ese es un concepto muy importante para la economía, ¿cierto? Las economías de escala. ¿Por qué le conviene a una empresa producir lo más que pueda en su planta? Porque de ese modo disminuye el costo unitario. Entonces aumenta el margen unitario, aumenta la ganancia que obtiene por la venta de cada uno de sus productos. Bien. Bueno, estos los registros contables, después lo vamos a ver, o lo vamos a ir viendo ahora a continuación cuando veamos los métodos de registración. Las cuentas que utilizamos. La cuenta donde se van a acumular los costos es la cuenta producción en proceso. Producción en proceso. Ahí, producción en proceso va a recibir los costos del consumo de materiales. Por eso vamos a acreditar la cuenta almacén de materiales. Va a recibir el costo de la mano de obra. Hacemos en el segundo asiento dice producción en proceso a sueldo y jornales y cargas sociales. Y después vamos a ver que va a recibir los costos indirectos de fabricación. Pero estos costos indirectos de fabricación primero tenemos que ver a qué área corresponden. Son al área de producción, ahí usamos la cuenta CIF, costo indirecto de fabricación. Si son de las otras áreas, van a ir a formar parte de los gastos. Bueno, esto lo vamos a ver ahora en un práctico. Bueno, a ver, ¿alguna consulta hasta ahora? ¿Qué le parece? ¿Por qué es importante saber los costos? ¿Es importante saber los costos o no? ¿Qué es más importante, saber los costos o aumentar mis ingresos? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más, qué le gusta más a usted? ¿Trabajar para aumentar los ingresos o ver la forma de reducir los costos? Ambos.
Sí, Ambas es cosas. importante. ¿Cómo? Ambas cosas. Ambos. Y sí, el ideal es conocer los costos. A veces conviene conocer los costos por más que uno tenga ingresos elevados. Más que nada porque el día de mañana esos ingresos por X motivo pueden reducirse y entonces ahí voy a tener que mirar con mayor detenimiento los costos, ¿cierto? ¿Mm? Los costos adquieren mayor relevancia cuando uno tiene problemas con los ingresos. Si uno tiene ingresos abundantes, siempre, obviamente, si vos tenés ingresos abundantes, te dicen vamos a tomar un helado, sí, sí, vamos, vamos, ahí, ¿a dónde? Cualquier lado. En cambio, si vos vas a tener ingresos reducidos, ya decir a dónde, depende. No, ese lugar es muy caro, decís vos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya ahí sí, vos tenés que cuidar más los costos. ¿Mm? Y de última, decir, no, vamos a tomar acá en la esquina nomás. ¿Sí? Eso generalmente cuando uno tiene ingresos elevados no mira mucho los costos. ¿Mm? Porque puede solventar cualquier costo, digamos. Pero cuando entran a disminuir los ingresos, ahí sí, o cuando entran a subir mucho los costos, porque a veces también suben mucho los costos, es como antes la energía eléctrica no era tan cara, entonces uno no se preocupaba, a veces, ¿cierto? Dejaba las luces prendidas, dejaba el televisor prendido, el aire acondicionado. Ahora ya, como subió mucho el costo de la energía eléctrica, ya cada uno dice ahí, fíjate, si ahí no hay nadie, ya apaguen las luces, no dejen la luz prendida, no dejen el ventilador prendido si no hay nadie. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aumentó mucho la energía eléctrica, el valor de energía. Entonces ya hay que entrar a tener más cuidado. ¿Mm? Con ese recurso. Bueno, muchos de los conceptos que estamos viendo, por supuesto, están en todos los autores tienen, los van a encontrar. ¿Eh? Pero vamos a ver algo de Jiménez. ¿Eh? Dijimos que la contabilidad de costos forma parte de la contabilidad financiera, pero se va a ocupar básicamente de lo que acontece en el área de producción. ¿Eh? En el área de producción. Entonces, lo que nos va a interesar a nosotros es ver cuáles son las cuentas que vamos a utilizar para reflejar los movimientos que se producen en el área de producción, ¿sí? Que serían los que le interesa la contabilidad de costos. Bueno, acá Jiménez nos va a hablar de que básicamente, como les dije, tenemos dentro de los bienes de cambio tres cuentas que van a reflejar los distintos estadios por lo que pasa la producción, que son la cuenta representativa de los materiales y materias primas, que va a estar subdividida, por supuesto, para cada uno de los materiales que se utilice. Si vamos a usar la cuenta, generalmente se la denomina almacén de materiales, y en forma analítica obviamente va a ser almacén de materiales, madera, almacén de materiales combustible, almacén de materiales
harina, o sea, de acuerdo por la naturaleza del material del cual estemos hablando, almacén de materiales, arandelas y tornillos, almacén de materiales, listones de madera, bueno, almacén de materiales, tela de algodón, o sea, de acuerdo a la empresa, digamos. Después vamos a tener la cuenta producción en proceso. Producción en proceso, que también puede estar dividida por cada uno de los departamentos o procesos productivos. Es decir, si para transformar un producto en producto terminado tiene que pasar por varios procesos de producción, por ejemplo decimos amasado, horneado, azucarado. Entonces cada uno de esos procesos la cuenta producción en proceso va a estar dividida según el proceso al que se refiere, de producción en proceso amasado, producción en proceso horneado, producción en proceso azucarado. O después vamos a ver, o en función del nombre del departamento, ¿cierto? Pero si cada sector en que se realiza una determinada actividad es un departamento, ¿cierto? Vamos a tener producción en proceso, departamento 1, producción en proceso, departamento 2, producción en proceso, departamento 3. Entonces, almacén de materiales sería la primera, después producción en proceso o productos en proceso y después productos terminados. Producción en proceso, que puede ser en función del departamento o en función del producto que se elabore. Entonces, por ejemplo, cuando se consumen las materias primas, es decir, cuando se incorporan al proceso de producción, ahí vamos a hacer producción en proceso a almacén de materias primas. Cuando termina el periodo, vamos a ver que parte de esa producción en proceso va a pasar al almacén de productos terminados. Entonces vamos a hacer almacén de productos terminados a producción en proceso. Si se vende, ¿cierto? Si se vende, vamos a hacer costo de ventas a almacén de productos terminados, que antes hacíamos costo de ventas a mercaderías, ¿cierto? Para reflejar la salida de los bienes de cambio. Entonces la diferencia que existe por ahí, también hay una parte donde hablamos cuáles son las diferencias entre la contabilidad financiera, contabilidad general y la contabilidad de costos. Decimos que la contabilidad general es sintética. En cambio, la contabilidad de costos va a ser analítica. Va a haber mayor grado de desagregación, tanto a nivel de los productos como a nivel de los resultados. Ahora bien, si hablamos de una contabilidad financiera y de una contabilidad de costos, vamos a ver cuáles son las relaciones que se van a establecer entre la contabilidad general o contabilidad financiera y la contabilidad de costos, o cómo se pueden llevar. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, a medida que se consumen los materiales, hacemos productos en proceso, almacén de materiales. La cuenta producción en proceso, entonces va a acumular los costos correspondientes al consumo de materiales, al costo de la mano de obra y acá le llama carga fabril, pero eso hace referencia a los costos indirectos de fabricación o gastos generales de fabricación. Y al final del periodo veremos
cuáles son de estos productos en proceso, cuáles están terminados. Entonces se van a acreditar con cargo a la cuenta de almacén de productos terminados. Bueno, acá lo que me va a decir que no vamos a poner mucho énfasis en eso, digamos, pero igualmente les quiero decir cómo se implementa la contabilidad de costos con respecto a la contabilidad financiera o general que lleva la empresa, ¿sí? Y hay dos formas de relacionar la contabilidad de costos con la contabilidad financiera o general. Una se denomina el método único y el otro sería el doble contable. Esto también recibe varios nombres de acuerdo a la bibliografía. Pero la cuestión sería que cuando hablamos del método único o el sistema único, quiere decir que la contabilidad de costos se inserta dentro de la contabilidad general y se llevan prácticamente un solo libro diario, digamos. Pero esto también se puede hacer en forma separada. Es decir, llevar por un lado la contabilidad general y por otro lado la contabilidad de costos. ¿Cuál sería el beneficio de llevar en forma separada la contabilidad de costos? Y sería sobre todo cuando decimos que la contabilidad de costos se relaciona más con la contabilidad de gestión, en el sentido de que brinda información interna. Al ser interna quiere decir que puedo hacer determinados cálculos apartándome de las normas contables profesionales. Entonces, si yo lo llevo en forma separada, puedo llegar a determinar valores del inventario diferentes de lo de la contabilidad general. Pero bueno, eso es más que nada interno, digamos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cuentas que vamos a ver a lo largo de este cursado? Bueno, dentro del rubro bienes de cambio, vamos a ver la cuenta almacén de materiales, la cuenta producción en proceso y la cuenta productos terminados. Y por supuesto vamos a tener después el costo de la mercadería de los productos terminados y vendidos. Bueno, esto habla de los costos cuando tengo implementado un presupuesto, pero eso también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de costos predeterminados. Los costos, es decir, los costos pueden ser incurridos, es decir, los conocemos después al final de un periodo contable, o pueden ser predeterminados cuando yo lo calculo antes de su ocurrencia, que es a través de los presupuestos. Si yo elaboro un presupuesto, uno de los presupuestos que voy a elaborar va a ser el presupuesto de producción. Y ahí lo que voy a buscar es conocer anticipadamente cuál va a ser el costo de mi producto. Bueno, acá hay un ejercicio que está medio desfasado. Creo que yo lo saqué en limpio después.
Y estas son las dos formas de implementar la contabilidad de costos, a través de un registro único o de un registro dual. Cuando yo llevo el registro dual, quiere decir que la contabilidad de costos se lleva en forma separada de la contabilidad general. Y bueno, este es todo el ejercicio. Es un ejercicio a veces le confunde más que lo que... Bueno, y este es el estado de costos. El estado de costos. Que esto también sería bueno que cuando terminemos las clases ustedes estén en condiciones de elaborar un estado de costos. Es decir, cómo llego yo a determinar acá tanto el costo de producción como el costo de los productos terminados como el costo de los productos terminados y vendidos. Este sería el estado de costos. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio este ejercicio, si pueden lo tienen cargado igualmente en el aula, pero si quieren pueden descargar. Vamos a ver brevemente cómo se hacen las registraciones. Bueno, planteo, la empresa, descargaron el ejercicio, lo tienen a mano, descargaron el planteo. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, a ver entonces, ¿quién va leyendo? ¿Quién lee el punto? Vamos a ir haciendo los asientos, son sencillos. Dice: la empresa textil Castelar, organizada sobre la base de 3 departamentos de producción, A, B y C, lleva su registro de contabilidad general y contabilidad de costos en forma separada. Pero nosotros le vamos a hacer en forma única. Se puede hacer este ejercicio tanto llevando un registro único como un registro dual o en forma separada. Durante un periodo de costos se detectaron las siguientes informaciones. Punto 1. Compra de materiales a proveedores por 500.000. ¿Qué asiento hago cuando hago una compra de materiales? ¿Cómo puede ser el asiento? A ver. Compra de materiales a proveedores.
¿Qué aumenta? ¿Mm? Aumenta Ya tienen que materiales. doy ingreso entonces a la cuenta almacén de materiales o materia prima o materiales. Por 500.000. Aumenta. ¿Qué cuenta es almacén de materiales? Una cuenta ¿De activo? De activo. Un bien de cambio. Si bien en realidad esto va a ser destinado a la producción. ¿Y qué acredito? ¿Qué cuenta acredito? proveedores. Proveedores. ¿De qué proveedores? ¿Cuenta de qué? De pasivo. Muy bien. Entonces, almacén de materiales a proveedores por 500.000. Ahora vamos al asiento número 2. Materiales directos requeridos por fábrica. Hay 3 departamentos de producción, departamento A, B y C. Tenemos materiales directos requeridos por fábrica, departamento A, 100.000, departamento B, 70.000 y departamento C, 30.000. ¿Qué asiento les parece que hacemos? ¿Cuál es la cuenta representativa del costo de producción que mencioné recién? Almacén de materiales. Almacén de materiales es la que usamos por los materiales, pero ahora estos materiales se incorporan al proceso de producción. Entonces vamos a usar la cuenta producción en proceso. Vamos a usar una cuenta que se llama producción en proceso. Y la podemos, ¿Y se va a discriminar por cada producto o? En este caso, por cada departamento, A, B y C. Puede ser también por producto. Puede ser. En este caso tenemos por departamento. Producción en proceso, departamento A, 100.000. Producción en proceso, departamento B, 70.000. Y producción en proceso, departamento C, 30.000. ¿Y qué acredito? ¿Qué cuenta que? ¿Cómo? Materiales. Exacto, almacén de materiales. Por 200.000. Sí. Bueno. Esto decimos que son asientos propios de la contabilidad de costos. Porque ahí tenemos la cuenta producción en proceso, es de una cuenta propia de la contabilidad de costos. Ahora vamos al punto 3. Dice liquidación de sueldos y jornales del personal de fábrica. Nominales 150.000. Contribuciones patronales 50% y retenciones 10%. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que hacer el devengamiento de sueldos. ¿Cómo determino cuáles son los sueldos? Bueno, sueldos y jornales. ¿Cuántos son las contribuciones patronales o aportes patronales? ¿Cuánto es 50% de 150.000? 75.000. 75.000. Esas son las cargas sociales.
Entonces tenemos, cuando nosotros tenemos empleados o personal, además de tener el costo de pagar el sueldo a esos empleados, tenemos un costo adicional que es el de afrontar las cargas sociales. ¿Qué incluyen las cargas sociales? ¿Alguno que sea empleado ahí? ¿Qué tenemos en las cargas sociales? Obra social, jubilaciones. Muy bien, entonces tenemos obra social, jubilaciones. Después también hay algunos conceptos de, no sé cómo será corriente. Acá, por ejemplo, se paga el Fondo de Salud Pública, Resistencia, en Chaco, ¿cierto? La provincia de Chaco, Fondo de Salud Pública. Y después tenemos los otros costos, digamos, laborales, como la RT, seguro de vida, todo eso, ¿cierto? Tiene que pagar el empleador. Contribuciones patronales quiere decir que están a cargo del empleador. Y después tenemos las retenciones o aportes personales, que son los aportes que hace el empleado y que se le descuentan en su recibo de sueldo, que también son jubilación, obra social, cuota sindical, y eventualmente si supera cierto monto también se le van a hacer retenciones de impuestos a las ganancias, ¿cierto? Esas son retenciones. ¿Qué son las retenciones? El empleador le descuenta al empleado, pero después tiene que depositarlo, ¿cierto? Porque actúa como agente de retención el empleador, ¿cierto? Le descuenta al empleado y lo deposita junto con las cargas sociales. Hace el formulario 931 para la FIP y ahí determina las cargas sociales y las retenciones que tiene que depositar. Esas retenciones no forman parte del costo, ¿no? Las retenciones no forman parte del costo porque se le descuenta al empleado. Al empleado. Ajá. Claro. Entonces, hago el devengamiento de sueldos, debito la cuenta sueldos y jornales por 150.000, cargas sociales por 75.000, y acredito cargas sociales y retenciones a depositar y sueldo y jornales a pagar. ¿Cómo determino yo sueldo y jornales a pagar? Es lo que va a cobrar el empleado de bolsillo. Tengo que restar a los sueldos nominales. ¿Qué le tengo que restar a los sueldos? ¿No? Si decimos que el sueldo de bolsillo, al sueldo nominal sería el sueldo bruto, ¿cierto? El sueldo básico más todos los adicionales. A eso le llaman sueldo nominal. Le tengo que restar las retenciones. Ese 10% le resto. Le obtengo los sueldos y jornales a pagar. Ustedes tienen la solución. A ver acá. Si subí, no sé si subí.
Acá tenemos entonces el planteo. Vamos a ir chequeando por la duda. Estos fueron los dos primeros asientos. Almacén de materiales a proveedores. Después producción en proceso, departamento A, B y C. Almacén de materiales. Y ahora hacemos el devengamiento de los sueldos. Sueldos y jornales 150.000, cargas sociales 75.000, a sueldos y jornales a pagar 135.000, a cargas sociales y retenciones a depositar. Cargas sociales y retenciones a depositar. Porque son los 75.000 más los 15.000 de retenciones. Cargas sociales y retenciones a depositar. A depositar ponemos ahora porque todo se hace por el banco. ¿Sí? Se deposita. Bueno. Entonces después esos sueldos y jornales y esas cargas sociales, esos sueldos y jornales que debitamos por 150.000 y las cargas sociales que debitamos por 75.000, ¿qué tipo de cuentas son? ¿Qué tipo de cuentas? Jornales. Gastos. Son gastos. Después veremos que parte de esos gastos, si corresponden al área de producción, van a ir a formar parte del costo de producción. Si son sueldos y jornales de administración, van a ir a formar parte de los gastos de administración. En este caso, como me dice que son del área del personal de fábrica, van a ir a formar parte del costo de producción. Pero puede decir que parte es del área de fábrica y otra parte es del personal del área de ventas. Por ejemplo, en ese caso, lo que es del área de ventas vaya a formar parte de los gastos de comercialización. Bueno, entonces me dice que tanto entonces sueldos y jornales como cargas sociales son cuentas de gasto o cuentas de resultado negativo. Después si esos sueldos y jornales y cargas sociales corresponden al personal de fábrica, va a formar parte del costo de producción. Pero si son del área de administración o comercialización, van a formar parte de los gastos de administración y comercialización. En este caso son todo el personal de fábrica, dice la distribución fue mano de obra directa, departamento A 50.000, departamento B 80.000, departamento C 70.000 y mano de obra indirecta 25.000. 25.000. La suma, ¿cuánto me da la suma? 5, 225. Entonces tenemos producción en proceso, departamento A, 50.000, producción en proceso, departamento B, 80.000, producción en proceso, departamento C, 70.000, costo indirecto de fabricación o gastos generales de fabricación, 25.000. Esto, entonces vemos que los costos indirectos de fabricación
no se incorporan directamente al costo del producto, sino que primero se acumulan en una cuenta que se llama costo indirecto de fabricación, que después vamos a ver que es una cuenta de movimiento, porque al final del periodo desaparece, pasa totalmente a formar parte ya sea del costo de producción o de los gastos de las otras áreas. Y acreditamos acá la cuenta sueldo y jornales por 150.000 y cargas sociales por 75.000. Bueno, después en el punto 4 tenemos otros costos indirectos de fabricación, que son amortizaciones de maquinarias, consumo de materiales varios, que serían materiales indirectos, y otros conceptos varios. Bueno, ahí puede ser alquileres, seguros, energía eléctrica. Entonces, esos los acumulamos dentro de la cuenta costo indirecto de fabricación. Acá, costo indirecto de fabricación, 70.000 a amortizaciones, 46.000 a materiales varios o almacén de materiales, 8.000 a cuentas varias que serían alquileres, seguro, electricidad, 16.000. Obviamente que todo eso, esos gastos fueron previamente devengados, digamos, en el caso de las amortizaciones o de otros gastos, digamos, como ser alquileres, seguros, y después posteriormente son acumulados y corresponden al área de producción en la cuenta CIF o gasto indirecto de fabricación. Bueno, y después se trasladan recién al costo de producción. En este caso, en el punto 5, me dice la distribución de los costos indirectos a los departamentos. Al departamento A, 36.000, departamento B, 33.000 y departamento C, 26.000. Ahí lo que tenemos que hacer para no equivocarnos es mayorizar la cuenta costo indirecto de fabricación, porque acá tenemos estos costos indirectos de fabricación, pero en el asiento anterior vemos que tuvimos también acá mano de obra indirecta que era 25.000. Entonces, ahí lo cargamos al costo de producción, producción en proceso, departamento A, 36.000, producción en proceso, departamento B, 33.000, la producción en proceso, departamento C, 26.000. A costo indirecto de fabricación, 95.000. Después que viene el punto 6. Producción terminada y transferida al almacén de productos terminados. La totalidad de la producción de los departamentos A y B. Entonces acá, para saber cuáles son los costos acumulados en producción en proceso, departamento A, producción en proceso, departamento B, tenemos que mayorizar. Mayoricen la cuenta producción en proceso, departamento A, producción en proceso, departamento B. Para eso, pasarlo a almacén de productos terminados. A ver si está acá el mayor. Acá, producción en proceso, departamento A. Tenemos 100.000 de materiales
50.000 parece que dice mano de obra y 36.000 de costo indirecto de fabricación. La suma total 186.000. Y en producción en proceso, departamento B, tenemos 70.000 de consumo de materiales, 80.000 de costo de mano de obra y 33.000 de costo indirecto de fabricación. La suma me da 183.000. Entonces esos dos pasan al almacén de productos terminados. Almacén de productos terminados, 369.000 a producción en proceso, departamento A, 186.000 a producción en proceso, departamento B, 183.000. Esto, ojo que esto es un caso resumido, porque el objetivo básicamente es ver cuáles son las cuentas que intervienen en la registración de todo lo que sería el ciclo de costo, digamos, ciclo de la contabilidad de costos, desde la compra de los materiales hasta la obtención de los productos terminados y su comercialización. Después vamos a ir viendo con más detalle cómo va siendo cada etapa. Entonces, en el punto 7 me dice artículos vendidos, el 70% de la producción del departamento A en 400.000. Entonces hay que ver cuál fue la producción del departamento A. Acá sería 186.000. El 70% se debería ser 130.200. Calcularon, fíjense si está bien, a veces hay errores, vayan calculando porque puede haber un error, puede fallar, como dicen. Antes había un programa donde un mago los sábados hacía distintos trucos y obviamente a la gente le llamaba a uno del público y lo notizaba y le hacía hacer algo, digamos, y siempre decía puede fallar, entonces se asustaba el voluntario porque le decía ojo que puede fallar el truco. Siempre hay un margen de error. Fíjense nomás el clima. Mira, ayer decían que hoy iba a llover todo el día y ahora tenemos sol. Así que el ser humano siempre puede fallar, por más tecnología que haya, satélite, que teóricamente tendría que ser cada vez menor el margen de error, igual falla, pero de un 100%. Siempre hay un margen de error cuando está el ser humano, o mejor dicho, el ser humano no va a poder dominar la naturaleza. Bueno, eso ya sabemos, las catástrofes que pasan a veces, ¿no? Pero por más que evoluciona, la naturaleza no la puede controlar. Bueno, entonces registramos la venta y el costo de venta. Ventas se vendió a 400.000, entonces hacemos el asiento. Deudores por venta a ventas por 400.000. Y después hacemos el asiento para registrar el costo de la mercadería vendida, costo de ventas a almacén de productos terminados. Y después el punto 8 me dice que aparte hubo otros gastos varios pagados en efectivo que son del área de administración 15.000, del área de comercialización 25.000.
25.000. Entonces, registramos el último asiento, gasto de administración 15.000, gasto de comercialización 25.000, a caja si se pagaron en efectivo 20.000. ¿Qué correspondería hacer ahora? Hacer el estado de resultados. Hagan el estado de resultados, ¿cierto? Ventas menos costo de producción de los artículos. Ventas, que son 400.000, menos el costo de venta, que es 130.200, me va a dar el resultado bruto, menos los gastos de administración y comercialización, me va a dar el resultado neto. Y a su vez mayorizamos las cuentas almacén de materiales, producción en proceso y productos terminados. Mayorizamos esas tres cuentas para ver cuál es la evaluación de la existencia final de los inventarios. Eso dijimos son los dos objetivos de la contabilidad de costos desde el punto de vista de la contabilidad financiera: evaluar los inventarios y determinar los resultados. Ahora bien, acá me dice que registre por los dos métodos. Este que vimos es el método único, sistema de registración único contable. Es decir, la contabilidad de costos está inserta dentro de la contabilidad financiera o general. Se lleva en el mismo libro diario. Pero también se puede implementar en forma separada. Ustedes a continuación, acá tenemos el método doble contable. En el doble contable llevamos en forma separada la contabilidad general o financiera de la contabilidad de fábrica. Para llevar de forma separada tenemos que usar un tipo de cuentas que se denominan cuentas puente. Cuentas puente o cuentas de enlace, que me permiten enlazar la contabilidad de costos con la contabilidad general. Esas cuentas puente también reciben diversos nombres, digamos. Puede ser mayor de contabilidad de fábrica y mayor de contabilidad general, o contabilidad de fábrica, contabilidad general. Y esas cuentas puente decimos que son de saldos opuestos. ¿Qué es lo que van a reflejar? Es el saldo de esas cuentas puente. Al final del periodo van a reflejar el saldo de las cuentas de bienes de cambio, que en este caso son las cuentas almacén de materiales, almacén de productos terminados y producción en proceso. Producción en proceso. Se haría la registración. La registración sería prácticamente la misma. La diferencia que solamente dentro de la contabilidad de costos vamos a usar las cuentas de contabilidad de costos, que son almacén de materiales, producción en proceso y productos terminados. Todas las otras cuentas que son de contabilidad general solamente las vamos a usar dentro de la contabilidad general o financiera. No me pareció necesario hacer todo esto porque va a ser muy largo. Nosotros no tenemos una vez a la semana nomás y un solo semestre, un cuatrimestre. Entonces nos da para dar todo el contenido, nos da el tiempo. Pero no obstante es una materia muy amplia. Fíjense que por ejemplo en la UBA tienen costos 1 y costos 2. Y en la UNE, bueno, también se da 2 veces a la semana 6 horas. Nosotros tenemos una vez 2 horas, una vez a la semana 2 horas. Tenemos menos tiempo.
También si duele lleno de muchos conceptos, hay que ver cuántos pueden retenerlo. No, está siempre en la medida que uno se... Sí, diga nomás. Sí, sí, le escuchamos. Sí, bueno. No, la cuestión es entonces, yo por eso no le doy tantos, no le quiero dar tantos ejercicios, digamos, ¿sí? Porque si no después van a tener una tonelada de ejercicio pero obviamente que lo importante acá que ustedes van a ver la importancia de determinar los costos y obviamente porque es importante para poder manejar dentro de esos costos. Hay costos que son controlables y otros costos que no son controlables. Los costos controlables son aquellos que el gerente puede decidir, digamos, eliminarlos o reducirlos. Pero hay costos que vienen impuestos, ¿sí? Ya sea por leyes o este, por las situaciones como se van dando, el contexto internacional mismo, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, la empresa para producir utiliza determinados materiales que son importados, ¿sí? Obviamente que el valor de esos materiales depende de cuál sea el tipo de cambio, ¿cierto? Si se va modificando, habrá que ver, digamos, si utilizar un insumo nacional o ver, digamos, cómo hacer para usar otro tipo de insumo, ¿no? Eso se va, hay cuestiones que son a veces, pero para eso tenemos que conocer, ¿sí? Conocer cómo está compuesto el costo de nuestro producto y cuáles son las alternativas, ¿sí? Cuáles son los costos que son más manejables y cuáles son menos controlables, ¿sí? Eso sería básicamente, digamos, conocer la composición de los costos, ¿sí? Tanto a nivel físico, como a nivel monetario, ¿sí? Porque obviamente los costos tienen dos componentes, uno las cantidades físicas, ¿sí? Que son los kilos de harina, los metros de tela, ¿cierto? Y el otro es el valor monetario, ¿sí? Así es. ¿Alguna consulta? La clase que viene ya espero que sea presencial. ¿Sí? Si tuvieron algún tipo de inconveniente, la clase está grabada, ¿sí? Así que va a quedar acá en el aula, digamos, una vez que esté procesada, ¿sí? Como les digo, tienen material abundante en el aula y si necesitan eventualmente otro tipo de material o alguna aclaración, pueden hacerla obviamente. Y así es. ¿Alguna consulta? ¿Alguna? A ver. A ver cómo terminaba esto. Ahí tiene el saldo de la cuenta contabilidad de fábrica y el saldo de la cuenta contabilidad general, que son las cuentas puente que se usan cuando llevamos el sistema de registro dual o doble contable. ¿Sí? Ustedes van a ver que la suma tiene que ver con lo que da el saldo de las existencias finales de las cuentas de bienes, cambio, almacén de materiales, producción en proceso y productos terminados. Y este es el esquema. Este es el esquema que va a seguir la registración.
¿Mm? Los tres elementos del costo, materiales, mano de obra y costo indirecto de fabricación, se incorporan a la cuenta producción en proceso, que representa la cuenta de los productos que están en curso de elaboración durante el periodo. Al final del mismo, parte de ellos, lo que estén, a lo que se le aplique la totalidad del proceso, van a ir a productos terminados. Y los que se vendan van a formar parte del costo de los artículos vendidos. ¿Mm? Ese es el esquema básico de la contabilidad de costos.